Y ella me estaba diciendo, me comenzó a contar sobre una situación con una mujer que estaba casada, el hombre le estaba pegando, digamos en el primer año de casada le pegó 4 veces, cortaron y ella estaba desesperada, estaba súper triste, estaba mal, deprimida, que la volvió a ver y que se iban a divorciar y que regresó al mes y me dicen que no, que ella le había pedido a Dios para que le curara a su esposo y que no le siguiera pegando y que cree que ya no va a seguir y volvió con él. Entonces, cuando uno escucha estas cosas, uno se queda pensando, wow, ¿cómo se desarrolla esto de la violencia? Porque si bien es cierto, efectivamente hay un problema social, un problema cultural, ¿hasta qué punto tiene responsabilidad la mujer? ¿Nos podías decir, digamos, qué comentarios puedes decir sobre esto, Yamilet? Bueno, más o menos como desde el año 2005, las Naciones Unidas, en el informe de la OMS sobre violencia, demostró que a nivel mundial una de cada 3 mujeres vive violencia en el mundo, y eso también lo corrobora las encuestas de nuestro país, de la INDESA, y que pues realmente por eso coloca la violencia, y yo voy a hablar de violencia hacia las mujeres porque no es una forma nada más, como un problema social, es un problema de salud pública, claro, pero también es un problema de derechos humanos. ¿Y qué es lo importante de esto? Justamente lo que tu amiga decía, o sea, es que ¿qué responsabilidad tiene ella? O sea, es que como es un problema social, la responsabilidad es social, la responsabilidad es compartida, y por eso no tenemos que buscar tantas respuestas desde lo individual, sino qué es lo que corresponde al Estado, qué le corresponde a la familia y qué le corresponde a la comunidad. Las violencias tienen un continuo, o sea, no empieza, seguramente esa mujer no empezó su historia con esas 4 expresiones de violencia de su pareja, probablemente ya vivió otras formas de violencia durante su infancia, probablemente vivió acoso callejero, probablemente también parte del impacto de la violencia la esté poniendo o exponiendo a violencia económica, a violencia patrimonial y a violencia emocional. Las violencias se interseccionan y tienen un continuum, entonces por eso es la complejidad. Yo no creo que tenemos que enfocarnos en debates que digan cuál es la responsabilidad de las mujeres, sino cuál es la responsabilidad de esta sociedad y qué mensaje mandan los estados o los gobiernos hacia la población desde el punto de vista cultural, que qué es lo que tenemos que cambiar y transformar para que se cambien esas relaciones de poder. Y en las familias, acá por ejemplo, las estimaciones mundiales publicadas por la Organización Mundial de la Salud indica que alrededor de 1 de cada 3, o sea el 35% de mujer en el mundo ha sufrido violencia física y o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. Hay diversos tipos de violencia que pudiesen conducir al femicidio. Wendy, vos estás familiarizada con este tema bastante. Sí. Los tipos de violencia. Bueno, hace poco estaba leyendo un artículo en la plataforma Feminismo en Metodologías, donde María Teresa Blandón abordaba específicamente este tema. Y una de las cosas que a mí me movió de lo que leí era de que cómo esas violencias tan sutiles, porque están normalizadas, que no las percibimos como violencias, son como la leña que incrementa el fuego de violencias mayores, en donde hay esa intolerancia social como femicidios o la violación sexual cuando es fuera del matrimonio. Y ya lo acentuaba, porque incluso lo que nos han enseñado de los roles tradicionales de género, lo que hemos aprendido en todas las generaciones, es que tenés que cumplir. Hay expresiones, ¿verdad?, que le tenés que cumplir a tu marido, que es una cruz que tenés que cargar. Todas esas frases, todas esas ideas realmente calan y le calan a las mujeres. Por eso cuando vos hablabas inicialmente de la experiencia, del ejemplo que estabas compartiendo, para mí, yo igual comparto con Yamilet que es un problema social, y que generalizar
y enjuiciar a una mujer por la situación que está viviendo no es el enfoque apropiado para trabajar el problema y para abordar el problema. Cada historia tiene sus propios antecedentes y las situaciones que hacen que una mujer continúe o no continúe en una situación de violencia. Lo que tenemos que hacer es comprometernos como sociedad para convertirnos en verdaderas redes de apoyo emocional y material para contribuir a que no se siga dando esta situación contra mujeres, niñas y adolescentes, y los niños también. En tu experiencia, Gretchen, con este tema, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, en principio, Cristiana, quiero agradecerte a vos y a las colegas que nos acompañan porque estamos aprovechando este espacio para hablar de este tema. En la 4ª Conferencia Mundial dedicada a la mujer, la plataforma de Beijing, se dedicó un capítulo especial al rol de los medios por su capacidad de influir en la sociedad, la contribución, la gran contribución que se puede hacer desde los medios para transformar esas actitudes, para enriquecer los saberes sobre cómo abordar estos temas. Y es una muestra que nos deje el espacio en esta tarde y que las colegas hagan el tiempo también para venir del compromiso, de un compromiso genuino de la línea de tu programa con el abordaje de estos temas. Te diría que en línea con lo que mencionaban Yamilet y lo que mencionaban Wendy, creo que a nivel de sociedad tenemos niveles de información que nos han permitido tener plena conciencia sobre aquellas violencias que son claras y que son directas, como el ejemplo que ponías de la mujer que es golpeada, que es agredida físicamente y emocionalmente por su pareja. Creo que hay un consenso social alrededor de que eso no es permitido y que es violencia. Creo que como sociedad debemos apuntar también a la reflexión de aquellas violencias que pasan desapercibidas, como mencionaba Wendy. Sí. Aquellas que son tan sutiles, pero que son precisamente por lo sutiles que son y por lo inherente que están en nuestra vida cotidiana, que son aquellas que van mermando en nuestras creencias y en nuestras costumbres. El panelista que participó en el segmento anterior, por ejemplo, mencionaba lo de que es la madre quien asume el rol de educar a las hijas y a los hijos. Indistintamente o independientemente de que lamentablemente en Nicaragua el tema de que la responsabilidad de la educación de las hijas y los hijos recae sobre la mujer, indistintamente de que así sea, debemos saber que incluso el padre ausente está educando. En medio de su ausencia, está educando y está enseñando a que está bien ser un padre ausente, está bien no ocuparte de los hijos, y por eso vemos tantas madres asumiendo completamente ese rol tan vital en nuestra sociedad, y vemos generaciones y generaciones de niños y niñas creciendo sin un rol paterno, sin un hombre que les enseñe lo que es ser un hombre responsable, lo que es la masculinidad. Ahora, hay muchas situaciones, por ejemplo, y nosotros hicimos un programa para desmitificar también que asumimos violencia solamente, como decía vos, solo con la física, pero no. Incluso yo estaba viendo un reporte del Nuevo Diario, el canal de YouTube todavía, hay mucho contenido del Nuevo Diario en YouTube, aunque ya no esté, pero está ese contenido que es vigente. Una mujer decía que su marido le pegaba, pero ella manifestaba: me dolía más lo que me decía, porque le estaba acusando de cosas que ella no hacía. Pero también cuando estás en una relación de pareja y que esa persona esté minando tu autoestima día a día. Ustedes imagínense cuando tenés 10 años, 5 años, 20 años de estar conviviendo con una persona que constantemente te está diciendo cosas y uno se queda, wow, ¿cómo es posible que haya tanta tolerancia también de parte de las mujeres con esto? Y algunas manifiestan que, por ejemplo, me sacrifico por mis hijos, no quieren deshacer el hogar, tienen más compromiso con la relación, aunque eso tal vez no lo tomen con la importancia, digamos, el hecho de que estén constantemente lacerando su autoestima, o ese tipo de manifestaciones que no son meramente, que no son físicas, pues, sino que son psicológicas. El tipo de perjuicio que le está
inculcando a la mujer, y ni se diga cuando los hijos están viendo eso. Sí, fíjate que escuchándote hablar solo se me venía una palabra: amor. Y esa idea tan errónea, tan perversa, que Sí. en el sistema machista, en estas ideas patriarcales nos enseñan de lo que es el amor en todo el sentido de la palabra. El amor hacia tus hijas e hijos, y lo vas a corregir con palo, con golpes y con palabras. Y la niña y el niño empieza a pensar que la manera de vincularte con esa persona amada es que te golpea, te lastima y tenés que aguantar. Esa idea del amor que nos enseñan a las mujeres, idea romántica, religiosa, o sea, donde vienen todas estas concepciones de que tenés que dar, de que tenés que vivir por esa persona, de que el sentido de tu vida te lo da otro, que otra persona te completa, que tenés que ceder, que tenés que rivalizar con otras mujeres porque las mujeres son tus enemigas y tenés que defender a toda costa a ese hombre que está a tu lado. O sea, son muchas cosas, muchas historias que nos han contado y que nosotras mismas nos estamos contando, que como sociedad nos estamos contando, que nos están limitando. Y es un proceso, pienso yo, como de quitarnos el velo de los ojos y ver esas situaciones que sí empiezan en la vida cotidiana a hacer que no miremos esas violencias como violencias. Sí, yo quería agregar algo, que dentro de las cosas que hemos, bueno, al menos yo he venido estudiando, revisando, y es un nuevo planteamiento: las mujeres a veces pueden salir de una relación violenta, pero no necesariamente de las opresiones de género. Y yo quiero darle un sentido a estas opresiones de género. Esto que decía Wendy, o sea, ¿qué le enseñan a las niñas? Y hay estudios nacionales que demuestran a los 7 años a lavar, a limpiar, a cuidar a tus hermanitos, y en las zonas rurales eso es mucho más fuerte. Que hablan, que podemos ver un problema que ha sido sumamente importante en el país, pero además que es un obstáculo para el desarrollo: las uniones tempranas, los embarazos en adolescencia. Entonces, la violencia, no podemos trabajar y pensar que vamos a erradicar o combatir la violencia, sino empezamos a ver qué otras estructuras normativas, culturales, de género, presiones de género, se influyen. Y para mí, quienes estamos trabajando el tema de violencia contra las mujeres, tenemos que pensar en este tipo de problemas bien documentados: uniones tempranas, embarazos en adolescencia y trabajo doméstico infantil. Porque ¿qué pasa? Esa niña aprendió desde los 7 años a aguantar violencia, a servir, porque ella es la mayor, incluso si son las niñas mayores, ella tiene que ser la que sustituye en el trabajo doméstico. Y pues el deseo de salir de la casa es un expulsor de su zona de protección. Entonces va a la primera relación que se encuentra. Entonces yo creo que tenemos que complejizar más el tema de la violencia y tener que repensar cuáles son estas expresiones y fuerzas culturales que están incidiendo en esta violencia de género. Y no quiero pasar de por alto que cuando hablamos de violencia de género no estamos hablando de mujeres y hombres, porque es un binarismo de género que nos ha hecho mucho daño. También tenemos que estar hablando de las violencias contra otras identidades de género que también sufren y viven violencia en esa relación, pero también desde la sociedad. Claro, vamos a ir a un corte comercial, porque realmente me quedé pensando en esto que usted está comentando y que a veces tratamos de hacer caso omiso cuando no nos toca en la casa. Sin embargo, cuando en la sociedad hay este tipo de comportamientos y cosas, creo que es un tema para reflexión de todos. Vamos a ir a un corte y ya regresamos. Fin de semana Crediciman. Aprovecha hasta 10 cuotas sin intereses. Siman, muchas razones para sonreír. Capelli Salón and Wellness Spa. 15 años de cuidar la salud y belleza de sus clientes. Capelli Salón te ofrece los mejores servicios de tratamientos capilares, corporales, cortes de cabello de alta peluquería, manicure, pedicure, balayage, eyeliner, masajes y servicios exclusivos de barbershop. Ponte en manos de profesionales. Capelli Salón and Wellness Spa te espera en Galería Santo Domingo. Síguenos en Facebook e Instagram. No se ve normal ir a denunciar. Entonces es súper más complejo.
Aprovecha hasta 10 credicuotas sin intereses con fin de semana Crediciman. Este fin de semana no se pueden perder todas estas promociones que van a estar se desarrollando en Almacenes Simán. Hasta 10 credicuotas sin intereses este fin de semana. Conversando con este tema de la violencia de género, que realmente, y en el mundo entero, cómo se ve diversas manifestaciones de odio, de bullying, el acoso sexual en la empresa. Ahora el mundo está abriendo los ojos porque ya, digamos, se ha visibilizado más, están como más atentos las mujeres tanto a denunciar como los hombres también. Ojo, porque la violencia sexual, por ejemplo, en el trabajo, todo ese tipo de, que aunque no te violen directamente, o sea, físicamente, pero sí que van a, digamos, minándote la vida de cierta manera. Ahí también hay violencias que hemos aprendido y se han normalizado tanto que cuando incluso te pones o te resistís a esas violencias, te tiran la pelota para el otro lado. O sea, ¿cómo es que vení mi amor, cómo estás? Te quiero salvar, discúlpame, yo no soy tu amor. Vos no tenés derecho a transgredir mi espacio. Porque se ha enseñado culturalmente de que el cuerpo de la mujer de todas las edades es un cuerpo que puede habitarse y poseerse. Y no hemos aprendido a poner una distancia y un alto también de decir, mi cuerpo no es de tu propiedad, ni de tu control. También cuando vos hablabas de esas sutilezas y esas otras violencias, yo quisiera como retomar todas esas violencias, y si me equivoco con el término, simbólicas, ¿verdad?, psicológicas, que nos calan, como cuando estás en una relación sostenida con alguien y que vos sos tonta, que no sos inteligente, que sin mí no podés, porque yo te mantengo, y que quién te va a querer a vos, y todo ese discurso todos los días. El propósito es minarte, hacerte de este tamaño tan chiquita que vos sintas que realmente no podés sin esa persona que te está agrediendo día a día, y te dicen, pero yo no le pego. Ajá. Y todas esas cosas que decís y todas esas cosas que haces, ¿cómo se llama? Ahora en los hogares, porque a ver, ¿dónde se van formando nuestras creencias fundamentales? En el hogar. ¿Qué referencia le estamos dando a los hijos? Si en el hogar existe ese tipo de comportamiento, los niños están viendo eso. Y entonces para ellos es normal. Digamos que el papá le pegue a su mamá, o que el papá humille a su mamá, o viceversa, ¿verdad? O sea, el rol como padre verdaderamente que es una cosa que a veces tal vez no se dimensiona como se debería, porque desde ahí donde nacen absolutamente todas estas cosas, cómo se van impregnando, porque es cultural. Sí, ciertamente las dinámicas familiares nos marcan muchísimo como seres humanos, pero también como seres sociales que somos, vivimos en comunidad. Y esa vida en comunidad va más allá del ámbito familiar, también influye la escuela, los espacios de trabajo, el país como tal, lo que es permitido y permisible en la sociedad es lo que vamos aprendiendo en la medida que vamos creciendo. Ahora, también es importante, te diré desde mi experiencia como comunicadora social, que tomemos en cuenta o analicemos con un lente de género la enorme carga de violencia de género que podemos ver a través de las manifestaciones culturales como el cine, la música, las telenovelas, la publicidad, las representaciones que se hacen de las mujeres y de las niñas, y todo eso nos va enseñando cómo debemos comportarnos, cómo debemos ser. Esas son las normas de género que vamos aprendiendo. Ahora, una gran oportunidad de hacer el cambio, por supuesto, radica, como mencionabas, en las familias, esos nuevos patrones de crianza que debemos inculcar a las nuevas generaciones, una educación en valores, en el sentido de, como decía Yamilet, si hablamos de género, hablamos de derechos humanos, de respeto a esa diversidad, a mujeres, a hombres, a personas con una orientación sexual diferente a la que puede tener
otra persona, abrirnos a esa diversidad, y educar en ese sentido al final es educar en derechos humanos, es el consenso que como sociedad debemos ir construyendo a través de los diferentes espacios. ¿Qué otras manifestaciones pueden haber, digamos, para que nos quede, digamos, de una manera más ilustrada? Porque, bueno, la violencia de género está en la parte social, en la parte física, en la parte económica, en la parte... ¿Qué otras manifestaciones tienen? Bueno, es diversa, y eso lo vamos a ver dependiendo de cómo en sus formas son física, emocional y sexual, ¿verdad? Y patrimonial. Pero en la parte tipológica hay una serie de expresiones. Por ejemplo, la violencia sexual, y es algo de lo que también muy poco se habla, pues se piensa que la violencia sexual es solo la violación, claro, ¿verdad? Y entonces, pero la violencia sexual, cuando está dirigida hacia niños, estamos hablando de abuso sexual, sí, y de toda su forma, y también de la explotación sexual comercial, de la explotación sexual con fines, ya sea comercial, de trata, etcétera. O sea, hay otras formas de violencia. Yo ahí quisiera como que pudiéramos como sociedad y desde la estrategia de prevención repensar lo que acaba de decir Gretchen, en el sentido de cómo nos imaginamos una sociedad más justa, más equitativa, ¿verdad? Porque sí hemos venido estableciendo todas las formas, y el femicidio es la forma más extrema de violencia. En un estudio que hicimos con la Red de Mujeres el año pasado, veíamos que, o sea, es cierto que se asesinaron a 48 mujeres, pero también es cierto que como 76 eran intentos de femicidio. O sea, que no solamente intentaron asesinarla, antes de asesinarla había pasado por todas estas formas de violencia, incluyendo la violencia sexual y patrimonial, porque no es más que la humillación, o sea, la capacidad del hombre con poder de humillar y de tener ese control total de la otra persona. O sea, yo apostaría a eso. También pienso, y es lo bueno de que estamos hablando, que hay otras maneras de educar, como decía Wendy, hay muchas estrategias. A mí un día mi hijo me interpeló y me dijo: mamá, vos hablas general como que yo fuera uno de esos hombres. Y claro, eso ahora nuestros hijos, hay una generación más joven, y estamos con una, o sea, yo creo que tenemos que también ir viendo hacia adentro desde nosotras qué cambios hemos ido haciendo. A mí me parece hermoso, pero le hace falta mucho a esta sociedad. Y no quería pues dejar de poner sobre la mesa que todas estas expresiones de violencia, lamentablemente, se están exacerbando en un contexto de violencia política, que además de vivir una violencia estructural, estamos viviendo una violencia política. Y cuando hablo de violencia política, hablo de varias formas que tienen que ver desde la negación de un acceso a la justicia posible, ¿verdad? De una mujer que va a denunciar y le cierran las puertas, del uso excesivo de las fuerzas policiales. O el otro día mi hijo me dijo: mamá, ¿por qué tanto policía? A mí me da miedo que vos pases por todas esas rotondas. O sea, eso no lo veíamos antes, y eso cala en el imaginario social. Entonces estamos pensando que podemos hacer estrategias de prevención sin que tenemos que tomar en cuenta todos estos contextos que son fundamentales. Sin duda alguna, y el empoderamiento también, porque uno cuando se pone a analizar y cuando te vas metiendo en el fondo, vos decís, bueno, es el empoderamiento de la mujer, porque bueno, ¿cuántas décadas pasan para que las culturas vayan cambiando? Ya estas nuevas generaciones es diferente, ya vienen con otra mentalidad, son más abiertos, no están tan es diferente, digamos. Sí, pero también, por ejemplo, en las generaciones, digamos, como las nuestras, hasta qué punto la persona tiene que tener ese empoderamiento. Por ejemplo, para escalar también en las posiciones laborales, la mujer tiene que tener el empoderamiento. ¿Cómo podemos empoderarnos las mujeres? Bien, creo yo, ahí has tocado un tema muy importante, Cristiana, porque más allá de hacer nuestra parte, nuestro esfuerzo, desarrollarnos intelectualmente, prepararnos, ser dedicadas, esforzadas, al entrar al mundo del trabajo nos encontramos con una estructura donde es necesario que, más allá de la legislación que pueda haber para garantizarle los derechos a la mujer en el ámbito laboral,
es importante que haya un compromiso genuino de las empresas por esa igualdad de género. ¿Cómo se puede ver reflejado? Con políticas corporativas, como por ejemplo cada vez vemos que hay más empresas que desarrollan códigos de conducta que establecen claramente qué es una conducta inapropiada y qué es una conducta violenta. El compromiso, correcto. desde el enfoque, Institucionalizarlo, correcto. Crear los instrumentos para que hayan reglas claras. También el gobierno corporativo, abrir los espacios de toma de decisiones para las mujeres también, en empresas indistintamente del sector en el que trabajen, tener espacios donde las mujeres puedan tener voz y puedan tener voto, porque a las mujeres, a las niñas nos enseñan a hablar, pero no nos enseñan a usar nuestra voz. Por lo general, los patrones de crianza se orientan a que tengamos una posición pasiva, que callemos ante las injusticias, no solo las nuestras, sino las que podamos ver que suceden en nuestro entorno. Entonces, ese compromiso explícito, claro, evidente, con políticas corporativas que realmente promuevan la igualdad bajo el enfoque de derechos humanos, me parece que es determinante en un país como el nuestro y a nivel general. Pero y también pienso que no es un pero, es un además. Pienso que es importante que veamos, cuestionemos, repensemos y trabajemos para cambiar la dinámica misma en la casa. O sea, porque si estamos siempre saturadas y respondiendo con 1000 compromisos, asumiendo la casa, los hijos, el trabajo, ¿cómo es posible? La triple jornada. Tenemos que empezar a cuestionar eso, y tiene que haber una división del trabajo en la casa. Claro. Que el hombre asume la casa, no es un favor, es porque una por ejemplo, obligación. aquí hemos tenido a Elaine que de repente, o a muchas otras mujeres que dicen, a ver, con mi pareja la crianza de los hijos y el gobierno del hogar es de los dos totalmente. O sea, no es que el hombre, qué buen padre que es porque se está encargando hoy de llevar al niño al doctor, está ejerciendo su paternidad, pero a veces las mujeres se adjudican ellas mismas estos roles porque tal vez, o sea, es bien difícil a veces cuando en tu chip mental todo lo has dado por sentado que es la obligación de la mujer. Si la mujer no tiene ese empoderamiento, no lo asume. Claro. Pero es que desconstruir no es fácil. Claro, Desconstruir es un pero proceso. yo ahí creo, sí, claro, las mujeres tienen que salir de la cocina para que los hombres entren. O sea, es como esa lógica. O sea, ajá, yo creo que y por el empoderamiento hay muchas experiencias en nuestro país de organizaciones que realmente han aportado procesos de transformación, y la educación, los espacios colectivos, el tener identidad de grupo, el establecer alianza entre mujeres, el hacer un grupito de autoayuda, que ese ha sido, para salir de la violencia, esa ha sido la estrategia más barata y más efectiva para los países. Juntar un grupo de mujeres que hablen de los temas que nos importan a las mujeres. Porque una de las cosas, por ejemplo, de violencia, ahorita me acordaste de cuando el hombre, por ejemplo, no te deja que tenga este círculo de amigas, no te deja que vos estés vinculada con otras mujeres, y peor si esas otras mujeres son empoderadas o son independientes, que quieren tenerte metida en la casa, y a veces son muy sutiles. Digamos, que quiero estar con vos, amor, y qué sé yo, y ese tipo de cosas. Aislarte. Son sutiles para aislarte, porque eso de cuando uno está con otras mujeres, uno agarra valor. Sí, es que la violencia de género se trata de un afán de control y poder. Al final es eso. Entonces es controlarte y tomar control sobre tu persona en todas las dimensiones de tu vida, tu dimensión profesional, porque incluso las mujeres que trabajamos o mujeres empoderadas, como vos decías, no estamos exentas del riesgo de sufrir violencia de género. Completamente, claro. Hay una serie de estereotipos alrededor de la violencia de género que solo le pasa a las mujeres que son débiles, que viven en pobreza. No, cualquiera de nosotras la puede sufrir, porque al final es eso, se trata de controlar y de tomar poder sobre la mujer. Y ahí cuando hablabas de educación, y traigo nuevamente el tema, porque no estamos hablando de educación formal, porque igual pueden haber mujeres profesionales con doctorado, maestrito, y están viviendo situaciones de violencia y sienten de que no pueden soltar, que no pueden tomar las decisiones sobre su vida, que no pueden decir, ¿sabes qué? No voy a tener relaciones sexuales porque no quiero. No pueden decir no. Entonces es una manera de
educarnos en nuestros derechos y tener esos procesos entre nosotras también para acuerparnos y acompañarnos, y eso te da fuerza, tu empoderamiento es tuyo, vos viví ese proceso, nadie se va a empoderar por vos, Claro. pero tener ese entorno a tu lado, esas lobas que te acompañan, esas otras personas que están dispuestas a apoyarte, es fundamental, pienso. Y Muchísimas empieza desde gracias. la infancia. Sí, O sea, claro, ese es el reto. totalmente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos tener una próxima ronda de estos temas para que también todos estemos al tanto de lo que pasa en el país y no nos tapemos los ojos con las cosas que nos afectan a todos como país. Nosotros tenemos un grupo privado en Facebook, Evas Urbanas, ustedes lo pueden buscar, para que precisamente hemos tratado de tener esta comunidad para si usted está sufriendo violencia doméstica, intrafamiliar, o querés contar con un grupo de apoyo de mujeres, aquí estamos nosotras, nos pueden escribir. ¿Puedo decir rapidito? Claro. Cualquier mujer que esté sufriendo cualquier tipo de violencia física, violencia sexual, déjame ver aquí. Bueno, puede buscar a la Red de Mujeres contra la Violencia en Facebook